Viernes de la primera semana de Adviento. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron dos ciegos que gritaban: «Hijo de David, compadécete de nosotros». Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacerlo?». Ellos le contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que se haga en ustedes conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre, la palabra de Dios alimentando nuestra vida para que tengamos fuerza y seguir caminando. La palabra de Dios es palabra de vida, es luz, es alimento, es fuerza, que si la escuchamos atentamente con una disposición de querer escuchar la voz de Dios, vamos a encontrar en ella no solamente palabras de sabiduría, sino una forma muy fuerte de encontrarnos con la presencia de Dios. La palabra de Dios es también una persona, Jesús mismo. Y así como cuando vamos a conocer a alguien que llevamos la actitud de apertura, así también deberíamos de tener esa actitud cuando conocemos o cuando leemos la palabra de Dios. El día de hoy el Evangelio es un Evangelio que quizás ya lo hemos escuchado muchas veces, que se nos hace muy familiar. Pero como siempre, palabra de Dios es fuente viva y nos da nuevas enseñanzas. Vamos a leer lo que dice el Evangelio. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Jesús les preguntó: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: «Mirad que nadie lo sepa». Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Es curioso que en otros momentos, cuando un ciego, como el caso de Bartimeo, grita por el camino: «Jesús, ten piedad, ten misericordia, hijo de David», Jesús se detiene y sana a ese ciego. Pero en esta ocasión eran dos ciegos que iban gritando con la misma intensidad que aquel Bartimeo, lo mismo: «Compadécete de nosotros, ten misericordia de nosotros». Y Jesús no se detuvo. Jesús siguió caminando hasta llegar a la casa donde aquellos pudieron acercarse a él. Hasta ahí pudiéramos nosotros mirar la escena y decir: «Ay, qué injusto Jesús, ¿por qué no lo sanó inmediatamente en el camino?». Quizás la respuesta sea porque hay milagros que solamente ocurren en la casa. Porque hay sanaciones donde solamente se pueden dar en el hogar, no afuera. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro? ¿Cuántas veces nosotros queremos distraernos y cometemos errores por andar buscando afuera lo que tenemos en la casa? Estos ciegos estaban buscando el milagro afuera y no fue sino hasta que llegaron a la casa. Ahora, la pregunta que Jesús hace pareciese que es una pregunta necia. ¿Qué quieren? Queremos ver. ¿Creen que puedo hacerlo? ¿Creen que puedo hacerlo? Así como que, pues si no te lo estuviéramos pidiendo. No, es que hay que tener muy clara nuestra mente. ¿Creemos verdaderamente que Jesús es el que nos da la salud? ¿Creemos verdaderamente que Jesús es el que nos da la felicidad? Porque parece que nosotros vamos por rutina. Voy por rutina a misa.
Voy por rutina, por tradición, por costumbre, porque no me queda de otra, porque si no me van a castigar, porque me va a ir mal y a veces hasta por supersticiones, para que me vaya bien. En el año nuevo, muchos van a misa, no lo sé, quizás porque quieren que les vaya bien en todo el año. Jesús les dice, ¿creen que puedo hacerlo? El día de hoy pareciese que nos preguntara a nosotros, ¿creen que yo puedo darles felicidad? ¿Creen que yo puedo darles la plenitud que están buscando? ¿Creen que yo les doy la solución a sus problemas? ¿En verdad creen que yo les doy la fuerza, que en mí encuentran la paz, que en mí encuentran el amor, que en mí encuentran los elementos para poder luchar cada día? ¿En verdad creen que yo soy Dios? Alguien pudiera decir, pues si no, no viniéramos. No, es que una cosa es ir a misa y otra cosa es creer y tener la actitud y la convicción. Aquellos ciegos le dijeron a Jesús, sí creemos, ahí, en la casa, en el hogar. ¿En verdad crees o en verdad quieres que tu familia mejore? Entonces no busques afuera. ¿En verdad crees que Dios es el que sacia tu corazón? ¿Y por qué estás mendigando afuera? ¿En verdad crees que es Jesús quien sana tus heridas? ¿Y por qué estás buscando consuelo allá afuera? Jesús esperó hasta llegar a la casa. Y una vez adentro, aquellos se acercaron a él. Es que pareciese que a la gente le gusta gritar. Pero cuando ya estuvieron en la casa ya no tuvieron que gritar. Simplemente le dijeron a Jesús, sánanos. Entonces Jesús ya los escuchó. Es interesante ver cómo en algunos momentos Jesús sí atiende a los gritos y en otros momentos los ignora, como en este milagro, que ya es cuando los tiene enfrente, cuando no gritando, sino en la intimidad, en algo muy personal, es cuando se da este milagro. Y aquí es donde hay que subrayar esto. Habrá ocasiones donde públicamente y allá afuera, en la calle, en todo lo que simboliza, tendremos que gritarle a Dios y profesar nuestra fe con firmeza. Pero también hay otros momentos donde precisamente en la intimidad del hogar, de la casa, ahí también hay que expresar nuestra fe, no con gritos, sino con una convicción. No nos vaya a pasar aquel refrán que dice, farol en la calle y obscuridad en tu casa, cuando es más bien en el interior, en la intimidad, donde debemos de crecer en fe, para entonces ya poder afuera iluminar. Jesús los sana. Y aquí también entra otro detalle muy bonito. Jesús los sana. 2 ciegos recuperan la vista, pueden ver. Y Jesús les dice, no digan nada. Entonces, ¿para qué me sanó si no quiere que diga nada? Es decir, aunque yo no diga nada, la gente se va a dar cuenta que ya no estoy ciego. La gente se va a dar cuenta que ya estoy caminando, que ya estoy moviendo. O sea, la gente se va a dar cuenta. Pero no digas nada. Entonces, ¿tengo que fingir que sigo siendo ciego? No. Lo que pasa es que a veces estamos tan preocupados en querer hablar que se nos olvida que podemos ver. Y el milagro que Jesús quiere dar en todo este contexto y en mi reflexión es que no es solamente algo externo, sino tiene que hacerse interno este milagro. Él tiene que recuperar la visión integral desde el interior. Porque a veces preocupados por querer decir la noticia, se nos olvida el impacto de la noticia en nosotros. Se nos olvida la belleza de la noticia. A veces por querer, te doy este ejemplo. Cuando yo preparo las homilías, a veces estoy leyendo la Sagrada Escritura e inmediatamente en mi mente me viene la tentación de, ¿y ahora qué voy a decir? Y me estoy brincando el paso de, ¿y a mí qué me dice la palabra de Dios? ¿Cómo ilumina mi vida la palabra de Dios? Antes de decir, antes de preocuparme de anunciar al mundo, primero tengo que dejar que la palabra ilumine mi corazón. Y a estos 2 ciegos parecía que ellos ya tenían formulados cómo iban a dar la noticia a los demás. Cuando Jesús les dice, no diga nada.
Porque primero tiene que enraizar bien, primero tienen que ver muy bien. No se trata de que usen unos lentes mejores o que calibren mejor sino el milagro tiene que seguir en el contexto de el hogar, de la casa, de la intimidad. Y eso lleva tiempo, eso lleva un proceso. Claro está que aquellos ciegos salieron y semejante noticia la tenían que comunicar, la tenían que divulgar. Pero nos queda la duda si ellos también recuperaron la visión interior de la vida o solamente algo exterior. No lo sé. Es como aquel que por andar corriendo se quiebra el pie y si no aprende a caminar, si inmediatamente sana, seguirá corriendo y se volverá a quebrar el pie. Es como si Jesús le hubiera dicho, queda sano, pero primero aprende a caminar antes de correr. Recuperaste la vista, pero no hables sin antes dejar que la luz entre plenamente a tu corazón, si no lo que digas podrá ser distorsionado. Que nuestro encuentro con Jesús sea así, dejar primero que entre a nuestra vida, hacerlo también. Y no se trata de que lo hagamos privado y que solamente yo y Dios. No, eso no existe. Es Padre nuestro. Aunque yo esté orando de manera personal, siempre me dirijo al Padre de todos nosotros. Pero sí es cierto que también tiene que haber un momento de intimidad. También es cierto que tiene que haber un momento personal. También es cierto que tiene que haber un diálogo. No solamente gritos, sino también llegando a la casa, dialogar. Y la pregunta es, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que Jesús es quien es? Entonces no busquemos afuera, y más bien busquemos adentro, el que puede sanar nuestras almas. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que ilumina nuestro corazón, el Dios de la esperanza, el Dios que nos sana en todas las áreas de nuestra vida, exteriormente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. El Dios que quiere que caminemos y que vivamos en plenitud. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No digas nada. Y a veces cuando nos dicen eso es cuando más empezamos a soltar la noticia. La invitación más bien es a que antes de hablar, haz lo tuyo. Antes de anunciar, los demás se van a dar cuenta que ya ves, pero asegúrate que veas bien. Asegúrate que tu corazón esté en sintonía con tu mirada para que entonces puedas hablar correctamente. Porque sin conectar bien la mente con el corazón, lo que pudiéramos decir no va a estar bien. ¿Tus labios están conectados con tu corazón? ¿Lo que tú dices está conectado con el amor de Dios? ¿Está en sintonía con el milagro misericordioso que Dios ha hecho en ti? Hagamos un propósito de primero tomar todas las bendiciones de Dios y que echen raíces en nuestro corazón. Que tengas un excelente día.